políticos, mi estimado telepensante, son tan recordados como Ricardo Lagos, quien tuvo la osadía de indicar con el dedo al entonces presidente de la República, Augusto Pinochet, diciéndole en un programa de televisión cuando era entrevistado por Raquel Correa: es el inicio del fin de la dictadura. Creo indispensable, dijo en ese entonces Ricardo Lagos, que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. Se acercaba el plebiscito. El plebiscito que fue la salida pacífica, diseñada por civiles y militares para el retorno a la democracia de un país que había experimentado su quiebre 17 años antes gracias a los políticos que nunca hicieron un mea culpa de la responsabilidad que a ellos les cabía. Ahora Ricardo Lagos vuelve a hablar después de que el mismo Boric lo silenciara. Recuerde, mi estimado telepensante, que el discurso que inauguró estos tiempos turbulentos del gobierno de Boric, que pasó rápidamente de vivir la luna de miel a la luna de hiel con la ciudadanía, porque el rechazo ha aumentado de forma muy importante. Bueno, Boric no mencionó a Ricardo Lagos entre los presidentes a los que había que recordar por el legado político, democrático y ojalá uno pudiera decir republicano que había decantado en la Constitución cientos de veces reformada que llevaba la firma de Ricardo Lagos. Y eso Boric lo hizo exclusivamente para no dar una salida a la permanencia de la Constitución de Ricardo Lagos, cuyo origen efectivamente es la Constitución de 1980, pero ya con tantas reformas que, como pasó en Francia con Mitterrand, llevaba la firma de Ricardo Lagos y se había aprobado por una mayoría abrumadora del Congreso. Ricardo Lagos, en su minuto, no defendió su legado democrático. La gente de la clase política, siempre viviendo en el mundo de Peter Pan, creyó que al capitán Garfio se le podía combatir con un contrato, ofreciéndole el contrato de los derechos civiles de cada uno de los chilenos al capitán Garfio, a quien empuñaba la violencia para lograr sus objetivos políticos. Hasta el día de hoy, es tal el autoengaño, mi estimado telepensante, que hay comentadores y analistas políticos que siguen pensando que esa fue la salida institucional a la crisis del 18 de octubre. Yo francamente no sé en qué mundo viven. No hubo una salida institucional. La violencia se mantuvo en extremo hasta que llegaron las vacaciones. Y luego, como evidentemente quienes estaban siendo la punta de lanza de todo esto y quienes lo organizaban tenían que tomarse vacaciones, bajó durante el mes de febrero. Pero si usted vuelve a la época en que se da la ruptura de todo este proceso producto de la pandemia, usted ve los calendarios que habían para ese marzo, sino que la gente llenaba sus carros en el supermercado pensando que se iban a quedar sin comida por el nivel de violencia y la organización en la que estaban todos estos grupos, digamos, sociales, capturados por la ideología violenta de la extrema izquierda. No fue el acuerdo por la paz que nunca llegó y la nueva constitución lo que la salida institucional y la salida, digamos, dentro de cauces democráticos a la crisis del 18 de octubre que no se generó por la Constitución. ¿Cómo algo que no es causa de algo, eliminándolo, vamos a eliminar ese algo? Lo repito en forma más clara. Si yo tengo una enfermedad producto de que fumo, no puede ser que crea que si dejo de comer queso me sano de la enfermedad. Y eso es lo que la estulticia de gente que no está conectada con la realidad los lleva a afirmar. Yo he oído incluso decir que estuvo muy bien que no se plebiscitara la carta fundamental que lleva la firma de Ricardo Lagos, porque quedó eso para entregar
como salida institucional. Pero si aquí no hubo salida institucional, aquí lo que hubo fue un problema de salud planetario, sobre el cual se puede discutir qué tan grave o qué no tan grave fue, pero esas fueron las medidas legitimadas por todo el mundo, las que enfriaron la olla que estaba a punto de reventar. No el acuerdo que nos dejó sin paz y sin derechos. Ricardo, llegaste tarde esta vez. En ese momento estuviste a favor de la democracia. En ese momento te la jugaste por el retorno a la democracia. Con pies de barro, eso sí. Porque no formaste un equipo que le dijera la verdad a los chilenos. Que le dijera quién ocasionó la enfermedad que generó el quiebre del 73 y cómo lo hicieron para que no se repita la historia. A mí lo que me llama la atención, mi estimado telepensante, es que alguien que en ese momento tuvo ese coraje, ahora que ya ve el umbral del fin de su vida, no haga algo épico. No esté dispuesto realmente a decir cómo son las cosas. Porque mucho se ha hablado de la entrevista que dio, donde plantea que podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país, pero siempre le está sobando el lomo a la prueba, ¿no? En que dice, lo importante primero es ponernos de acuerdo en qué es una constitución. Si es que no estamos de acuerdo en eso, entonces no podemos hablar de un apruebo. Porque efectivamente lo que está haciendo la Convención Constituyente hoy día no es una constitución, mi estimado telepensante. Llegaste tarde, Ricardo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hacen los convencionales constituyentes de la extrema izquierda, que hoy día son mayoría, de un programa de gobierno, una constitución, se acabó la democracia. Lo voy a poner en otros términos. Cuando sale Donald Trump en Estados Unidos, por supuesto que todos rasgaron vestiduras, etc. ¿Por qué la gente, dijo, es la decisión mayoritaria, vamos a aceptar? Porque era un programa de gobierno que tenía límites, producto de la institucionalidad vigente, y además tenía un límite de corto plazo, de 4 años. Lo que no se puede hacer sin destruir la democracia es hacer de un programa de gobierno una constitución. Y eso es lo que está pasando en este país. En una columna que me publica El Líbero ayer día martes, me refiero específicamente a este tema. El programa de gobierno de Gabriel Boric dice lo siguiente: un elemento trascendente de nuestro plan de gobierno es el reconocimiento de la plurinacionalidad. Es importante reconocer la autodeterminación como un derecho, incluyendo en las economías locales su derecho a definir libremente sus propias prioridades y formas de desarrollo, de manera de respetar su cosmovisión en materia de desarrollo económico. Nos proponemos como Estado conducir acciones tendientes a reconocer y propiciar los derechos que emanan de la plurinacionalidad, como la creación y fortalecimiento de instituciones públicas, reconociendo además el derecho que tienen dentro del marco constitucional a elegir sus autoridades. El programa de gobierno de Boric se está elevando a nivel de Carta Magna. Y esto es el fin de nuestra democracia. El fin de nuestra democracia sustantiva. Porque si usted se recuerda bien, mi estimado telepensante, al señor Boric lo votó un 25,83% del electorado en la primera vuelta. Y a diferencia de lo que pasó con José Antonio Kast, que ni siquiera tuvo el mezquino apoyo de Sebastián Sichel ni de Ignacio Briones, sabiendo que acá lo que había en juego era democracia o tiranía, porque eso hay que decirlo. Ricardo Lagos corrió a apoyar a Gabriel Boric, que después le dio la espalda, ni siquiera lo mencionó en su discurso. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, mi estimado telepensante? Que cuando usted diseña una Carta Magna, una Constitución, eso se hace para que la diversidad de tipos de vida que se da de forma natural entre las personas, tipos de vida que pueden venir desde la ideología, desde la religión, desde la autorreflexión y la autoconciencia, hay un largo etcétera, puedan coexistir mutuamente.
Pero cuando usted toma un programa de gobierno que tiene menos apoyo que el de Salvador Allende, y esto es lo mismo que trató de hacer Salvador Allende, y lo trata de elevar a nivel de rango constitucional, usted desata lo que se llama una guerra civil. Porque nadie va a aceptar que quede para siempre instalada la obligación a adherir a un solo tipo de vida, que por lo demás tampoco va a poder sobrevivir, porque como lo vimos con Martina Raúl, los convencionales constituyentes están enfermos de tánatos. Ellos lo que están diseñando es algo que se va a destruir por sí mismo. Ya incluso Tomás Moschetti ha dicho, se está diseñando, ¿no es cierto?, una constitución que es una declaración de guerra. La declaración de guerra, lo digo yo y lo dije también hace mucho, de todos contra todos. Y Ricardo Lagos no puede no saberlo, porque lo que condujo al quiebre institucional del 73 es la misma reforma agraria que se está haciendo ahora. ¿Ha visto cómo se toman los predios en el sur? Los supuestos pueblos originarios de grupos narcoterroristas que lo que hacen es dejar grandes territorios sin la presencia del Estado de Derecho y por lo tanto pasar a gobernarlos como si esto fuera Afganistán, como si fuera Colombia de la época de las FARC y el ELN. Esa es una reforma agraria. Decir que hay un grupo y dejarlo instalado a nivel constitucional de la población que tiene derecho a todos los territorios que quiera, eso es reforma agraria. ¿Cómo partió el quiebre del 73 con la reforma agraria? Así partió. Y usted me va a decir, no, pero Vanessa, ¿cómo dices eso? Pero si es cosa de leer El Príncipe Maquiavelo, si esto es más viejo que el hilo negro. Cuando a usted le toca la propiedad a la gente, usted desata la guerra de todos contra todos. Es así de simple. Entonces, acá lo que se está haciendo, y por eso se acaba la democracia, si es todo esto, toda esta faramalla de que acá la convención aprobó que Chile es Estado social y democrático de derecho. ¿De qué derecho? Le pregunto, mi estimado telepensante, ¿se ha puesto a reflexionar cuál es el imaginario de una machi y su relación con las fuerzas oscuras y cuando se puede hacer mal de ojo? ¿Y cómo se podría llegar a juzgar situaciones como esas? ¿Cuál es el imaginario mitológico que se quiere llevar a rango de legislación? Si esto es desquiciado. Entonces nosotros somos ahora, por suerte que se aprobó esto, Chile es Estado social y democrático. No existe democracia donde uno toma un programa de gobierno, aunque sea apoyado por la mayoría, porque en la medida en que viole los derechos fundamentales de la minoría, los derechos fundamentales, sobre eso no hay discusión, están en una declaración fundamental de los derechos humanos, ahí están. Y si usted va atrás a los videos que le presento en este canal, a las columnas que le presento en este canal, y hice un análisis respecto a todos los derechos humanos que son violados por la constituyente. Ni siquiera una mayoría en una democracia puede decidir violar los derechos de una minoría como lo hizo la mayoría alemana con la minoría judía en la época del Tercer Reich. Porque entonces ya no es democracia, mi estimado telepensante, aunque se quiera llamar como tal. Entonces es tiranía, es totalitarismo. Llegaste tarde, Ricardo. Porque acá, en la medida en que lo que se está haciendo es instalar un programa de gobierno a nivel constitucional, se está definiendo que de aquí en adelante los chilenos perdimos la democracia. Esa democracia por la que tú levantaste el dedo. Esa misma democracia. ¿Por qué? Por la cobardía, por la genuflexión, por el acuerdo que se hizo el 15 de noviembre, de parte de una clase política que es la que menos confianza en toda la historia ha tenido de parte de la ciudadanía. Y bien por la ciudadanía, eso habla bien de la ciudadanía. Entonces, acá ya se empezó con los fundamentos de la revolución. Acá ya se empezó con el desmantelamiento total y radical de la democracia. El proyecto, o digámoslo así, el proceso de la redacción de una nueva Carta Magna es un fraude.
Porque aquí no hay redacción de una carta magna y lo está diciendo el mismo Ricardo Lagos cuando dice tenemos que ponernos de acuerdo en qué es una constitución. Una constitución no es un programa de gobierno de una minoría o mayoría política, da lo mismo, pero en este caso más encima es una minoría, elevado a rango constitucional. Eso no es una constitución, no es una carta magna. Acá lo que se ha instalado desde la Convención Constituyente, además, es la resurrección del marxismo añejo que llevó a toda Latinoamérica al quiebre entre sus sociedades, al derrumbe de todo lo que se había avanzado con todas las pifias que queramos. Acá lo que había que hacer, mi estimado telepensante, no era un acuerdo por una paz que nunca llegó y que la trajo una enfermedad, en el que se transaran sus derechos y los míos a todos, a todos. Y lo único que falta es consagrarle el derecho de unos ciudadanos a otros a aniquilarlos. Pero cuando a usted le quitan el derecho a la autosubsistencia, cuando a usted le quitan el derecho al trabajo, cuando a usted le destruyen el mercado, le quitan su vivienda, que es lo que se está haciendo, le quitan sus ahorros previsionales, lo están matando. Es una forma más lenta. Pero al final se muere de hambre igual. Si no me cree, pregúntale a los venezolanos, que ahí están atochados en colchones tratando de pasar para acá. Eso es asesinato. El derecho a la autosubsistencia debe estar consagrado como el primer derecho. Porque no hay derecho a la vida donde no hay derecho a la autosubsistencia dentro de nuestra Carta Magna. En eso podríamos avanzar. Entonces, lo que en suma es la Convención es un brazo de un sector político. Y esa Convención, como bien dice Sergio Muñoz en su columna del día martes, es una convención que se formó con un sistema electoral que Chile nunca había tenido, con estos escaños reservados, estas correcciones según paridad de género, etc. Para mí eso es un fraude que fue apoyado por los buenistas, los que todavía creen que el mundo se va a salvar solo porque ellos son buenos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mi estimado telepensante? Que eso no existe. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de fragilidad. No existe la bondad per se. Y quien quiera creer eso de sí mismo se está autoengañando. Tenemos una revolución en curso. Y esto no va a parar porque gane el rechazo, que en realidad si la gente que está pensando en la campaña fuese inteligente, no debiese ser apruebo y rechazo el binomio, sino que sí y no. Sí, quiero una nueva constitución. No, no la quiero. Eso es lo que debería hacer. Y con eso además resolvemos de fondo el problema de si redactamos algo, que si yo lo resolvemos. Porque no quiero una nueva constitución. Y con eso se afirma que la que quiero es la que estaba. Ahora, ¿qué probabilidad tiene de ganar el rechazo? 0. No, pero Vanessa, ¿cómo puedes decir eso? Si la gente se está dando cuenta. Mi estimado telepensante, ok. Lo dije categóricamente y lo llevé al extremo. Pero si usted me pregunta, yo creo que muy poca. Y le digo por qué. Porque hay una estrategia que está diseñada, pues. Se está diseñada así, esta gente comunicacionalmente. Le pongo un 7, excepto a Isquiasiches. Pero yo les pongo un 7 a los cerebros que están detrás de esto. La gente se acuerda solo de lo último. La gente no... La gente, primero, las nuevas generaciones ni saben del hecho de que Ricardo Lagos en algún momento levantó el dedo y luchó por la democracia exponiéndose a sí mismo de esa manera, cosa que no está dispuesto a hacer ahora. Pero además la gente se olvida. Cuando en medio de la crisis económica y de la inflación se les aseguren derechos sociales, ¿por qué esa discusión se ha dejado para el final? ¿Por qué, mi estimado telepensante? ¿Por qué no se discutió al principio y después el Estado plurinacional? Pero si está todo fríamente calculado, ¿por qué la gente se va a acordar de la promesa que le hicieron anteayer? No de que se va a quedar sin bandera, sin país, sin libre elección para educar a sus hijos, sin poder externalizar servicios, sin derecho a su propiedad. No se va a acordar de nada de eso. Se va a acordar el paquete bonito, la piñata de la constituyente, la están armando. Y va a ver usted que cuando sea el momento van a salir todos con un palito a pegarle a la piñata y van a saltar las promesas. Y con eso nuevamente elevarse las expectativas y la gente va a votar a prueba. Esto es así.
No hay otra opción desde mi punto de vista y puedo estar equivocado, esta es una perspectiva. Ahora, usted me dirá, no, pero ese es el acabose, el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Así como Ricardo Lagos desdramatizó un triunfo del rechazo, yo voy a desdramatizar un triunfo del apruebo. Si gana el rechazo, mi estimado telepensante, la mayor parte de la gente que hoy día está preocupada porque le están tocando sus intereses. Y por lo tanto, por primera vez le importa que exista democracia. Le importa que exista una institucionalidad fuerte. Que el Estado detente el monopolio de la coerción. Por primera vez en su vida le importa. Porque le están metiendo la mano a su bolsillo. Si esa gente deja de estar bajo la amenaza que implica la implementación de una nueva constitución, que no es una constitución, sino que un programa de gobierno específico de un sector minoritario, extremo y violento en este país, entonces ahí sí que vamos a haber perdido Chile. Porque hoy día, porque todos sienten que su interés, como dice Mochiati, está siendo tocado, todos se están moviendo. Y esto no va a terminar con un rechazo de la nueva constitución ni con una redacción, en caso que si fuese del Congreso de una nueva constitución. No, no va a terminar ahí. Porque el proceso en la práctica ya agarró vitalidad, fuerza. Lo que pasa con la inmigración y lo que pasa con el narcoterrorismo en el sur de Chile, el narcoterrorismo comunista, no va a parar. Y si nosotros bajamos las barreras porque hoy nos abrazamos, mira, ganó el rechazo, lo van a hacer de forma mucho más fácil porque no van a encontrar resistencia. Es así de simple. Ahora, si gana el apruebo, ¿qué es lo que pasa? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero uno está viendo ya cuando tardíamente oye a Ricardo Lagos llamando la atención a que, ojo, esto puede no ser la panacea que se promete, que hasta personas como él están reaccionando. En realidad, él debió haber reaccionado mucho antes. Debió haber reaccionado cuando se tocó su constitución que llevaba su firma. ¿Y sabe qué, mi estimado telepensante? Por eso es que reflexionar es tan importante, por eso la filosofía es tan importante, por eso es que la izquierda siempre quita la filosofía de los currículums o cuando la enseña solamente aquella pseudo filosofía que no es más que un lavado de cerebro. Porque si Ricardo Lagos, que lo invito a leer el libro primero de la República de Platón, lo leyera, del diálogo de Sócrates con su interlocutor, que es un viejo griego que ya vivió todo, que tuvo todo, como Ricardo Lagos hoy día. Y Sócrates le pregunta, ¿de qué te sirven tus riquezas? ¿De qué te sirve tu comodidad? ¿De qué ha servido eso? Y lo que su interlocutor le responde es, cuando uno es rico, cuando uno tiene poder, cuando uno está bien, la necesidad no te obliga a robar, a matar, a mentir, porque muchas veces la gente lo hace por necesidad. Miren cómo en ese diálogo ya hay tanto para conversar. Entonces uno se pregunta, ¿no hubiese sido de primera nobleza haber oído a Ricardo Lagos decir, no, esta constitución es la constitución que lleva mi firma? Llegaste tarde, Ricardo. Llegaste tarde porque la Convención Constituyente tomó un programa de gobierno de una minoría y la está elevando a nivel de rango constitucional en medio de una legitimación absurda de la violencia. Y si algún día me toca a mí darle el consejo a alguien respecto de cómo hacemos memoria sobre el día en que comenzó, en que se destaparon todos los cauces para que nuevamente en Chile hubiese un quiebre institucional con consecuencias que esperemos no sean las de siempre, las que la historia siempre nos ha mostrado, dolorosas, trágicas y muy difíciles de superar. Entonces yo le voy a decir, mira, el día que tú tienes que marcar en el calendario es el 25 de noviembre a las 7:36 de 2020. Ese día
Se rechazó el proyecto que modificaba la ley de los partidos políticos para exigirles renunciar expresamente al uso, propugnación e incitación a la violencia como método de acción política. El proyecto quedó archivado. La señora Jimena Osandón formó parte de quienes rechazaron este proyecto. Y esa gente sigue habitando en la derecha. Insólito, por eso la derecha está enterrada. Si no es por la nueva derecha, a la que quieren enterrar los dinosaurios, esa derecha está enterrada. Porque no se puede comulgar con Dios y con el diablo. No se puede tener adentro a miembros del Partido Comunista vestidos con la camiseta de rehenes. Entonces, y por eso el Partido Comunista le ha ido tan bien. Son muy inteligentes. Llegaste tarde, Ricardo, ya perdimos la democracia. No va a ser el rechazo a este proyecto, que es un programa de gobierno elevado a rango constitucional, el que nos va a salvar de tener que hacer un trabajo muy importante, de reconstituir las confianzas, de restablecer la autoridad de las instituciones, de jugárnosla por el Estado de Derecho. Y ojalá todo eso lo podamos hacer en un marco en que cada uno de nosotros como ciudadanos contribuya a la paz, con paciencia, con la tranquilidad que hoy día algunos parlamentarios tienen que tener frente a las agresiones de feministas neofascistas, que es lo que está pasando al interior del Congreso. Lo mismo que pasa al interior de la Convención. Mucha gente silenciada, mucha gente con miedo. El miedo no sirve, el miedo nos inmoviliza y nos deja impotentes. Llegaste tarde, Ricardo. Todos nosotros estábamos de acuerdo en que la democracia tenía un valor. Con el programa de Boric transformado en la nueva Constitución, ya no tendremos democracia.